Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar de arte en la antigua Roma. Cuando hablamos de la antigua Roma debemos dividir en tres periodos su historia. La monarquía, que comienza con la fundación de Roma por Rómulo el 21 de abril del año 753 a.C. y terminó con la expulsión del último rey en el año 509 a.C. Después la República, que va desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. En este periodo, probablemente alrededor del siglo I a.C., por ahí por el 80, se instaura la sigla SPQR, Senatus Populsque Romanus, se traduce más o menos como el Senado y el pueblo romano. En esa sigla se sigue utilizando hoy en Roma, los podemos ver en los postes de luz o en las tapas de las alcantarillas. Bien. La República, entonces, desde el 509 a.C., cuando se expulsó al último rey, Lucio Tarquinio, el soberbio, hasta el 27 a.C., que Octaviano recibe el título de Augusto y se convierte en el primer emperador de Roma. Para esto, por supuesto, Augusto genera un pacto con el Senado para la definición de los poderes y de los alcances que tendrá este nuevo cargo. Y después viene el imperio, que es desde el 27 a.C., que cuando Augusto se convierte en el primer emperador de Roma, hasta el 476, que Herulo Odoacro depone al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. Una casualidad, el último emperador tiene por nombre el nombre del fundador y también el nombre del primer emperador de Roma. Bueno, antes de comenzar voy a contar una anécdota personal, porque creo que puede servir. Recuerdo que cuando era niño me fascinaban los pueblos antiguos y entre ellos, de los que más noticia tenía eran Egipto, Grecia y Roma, y tal vez por eso eran como los más admirados. De hecho, había hecho como una especie de juramento y dije que si me moría sin conocer a Egipto, Grecia y Roma, mi vida no habría tenido sentido. Bueno. En la adolescencia dejé de sentir admiración por Roma y así me mantuve muchísimos años hasta que leí la Eneida de Virgilio y así comencé a acercarme a Roma de nuevo. Después apareció Cicerón, después Julio César y recuperé mi fascinación. Entonces me pregunté por qué había abandonado mi gusto por Roma y así descubrí que fue en la escuela. Que algunos profesores habían hablado de Egipto y Grecia como potencias intelectuales, mientras que Roma era una potencia bélica, solo desarrollada en el campo de la batalla, cruel y bestial. Cuento esta anécdota porque si alguno de ustedes ha sido persuadido con el mismo planteo, eh, debe olvidar eso. Al final de cuentas, los egipcios y los griegos también fueron fieros y belicosos. En innumerables ocasiones crueles, territoriales y expansivos. O sea, que desde esa perspectiva no se salva nadie. Nadie. Bien. Así que mm, creo que si miran al pueblo romano con desdén, deben olvidar esa postura. Por lo menos si hacemos la mirada que hacemos nosotros, que es la mirada sobre los aspectos culturales, artísticos, eh, filosóficos de cada uno de estos pueblos. Bien. Bueno, vamos con otro conflicto. Supongamos que aceptamos sin problema la idea de Oriente y Occidente. Le demos crédito por un momento a esta división del planeta. Bien. Si Oriente y Occidente son radicalmente distintas, Roma, gracias a su vastísimo territorio, es ambas. Ahora pensemos que dentro de los más grandes pueblos de la antigüedad se encuentran Egipto y Grecia. Bien. Bueno,
también son Roma, porque fueron absorbidos por esta. En definitiva, hablar de arte romano es hablar de una multiplicidad artística y cultural asombrosa. Estudiar arte romano supone un conflicto temporal, porque el pueblo perduró por más de un milenio, pero también espacial, porque en su momento de mayor extensión llegaba desde Britania, allá al norte, hasta África. O sea, el mar Mediterráneo les quedó rodeado por provincias romanas, al punto que decidieron llamarlo Mare Nostrum, el mar nuestro. Este charquito nos quedó para nosotros. Ahora, cuando hablemos de arte romano, tenemos que hablar del arte de Hispania, sí, y del arte de Jerusalén, sí, perfectamente diferentes. Entonces, nos enfrentamos a ese conflicto. Atención, no es tan fácil como las enciclopedias a veces nos muestran estudiar el arte de la antigua Roma. Bueno, vamos a hablar mínimamente de templos. Las dimensiones son colosales, son de acceso público. Esto es una novedad. Para los griegos eran de acceso limitadísimo. Los griegos concebían el templo más bien como la casa del dios. O sea, si el templo de Zeus se metía la estatua de Zeus ahí adentro, se cerraban las puertas. Mientras que para los romanos acceder al templo se vuelve mucho más fácil. En términos generales son de planta rectangular, pero podemos encontrar de planta circular. Un ejemplo de eso es el Panteón de Agripa, que creo que está considerado el templo que mejor se conserva de la antigua Roma. Lo pueden visitar hoy, está impecable y la entrada es gratuita. Un dato no menor. Las deidades femeninas tienen templos de planta circular. Por ejemplo, el templo de Vesta, del cual quedan ruinas. Por otra parte, hay una gran producción en la antigua Roma de edificios funerarios, que suelen tener planta circular, pero durante el período imperial aparecen también las pirámides. A propósito de esto, todavía está en pie la de Cayo Sestio, un poquito alejado del centro de Roma está, pero si en algún momento andan por Roma, creo que vale la pena ir a verlo. Una pirámide en Roma es algo llamativo. También hay mausoleos como el de Adriano, que en realidad hoy se conoce como el castillo San Angelo o el castillo del Papa, creo que también le suelen decir. El mausoleo de Cecilia Metela, que lo pueden encontrar siguiendo la vía Apia, ya en medio a las afueras de Roma. Un dato es que sobre estos edificios redondos, en la parte superior se solían poner vegetación, ¿bien? Se culminaban con vegetación en la parte superior. También se pueden encontrar edificios para el ocio, para la diversión, como anfiteatros, que a diferencia de los griegos no necesitaban valerse de un accidente geográfico para construir. No construían en la colina de una montaña, sino que simplemente levantaban una pared y armaban el anfiteatro donde más cómodo les quedase. Hay una practicidad, un sentido de la practicidad romana ahí. Y bueno, entre los edificios de ocio y diversión, por supuesto, el más famoso, el Coliseo. Tiene cimientos de granito y hace poco se hizo una investigación en la cual se descubrió, o al menos se intenta justificar, por qué se ha caído de un lado el Coliseo. Hay de un lado que está más derrumbado que otro. Y cuando se estudia la historia de Roma, se dice que Roma estaba
rodeada de pantanos y fueron recuperando terreno, fueron fraguando esos pantanos y así fue que se construyó Roma. Y aparentemente el Coliseo, medio Coliseo, está acentuado donde había una zona como de pantanosa, de una laguna que se disecó para construir el Coliseo. Y ese terreno no quedó muy firme y esa es la razón por la cual de un lado está más deteriorado que de otro. Otro dato llamativo del Coliseo es que también hace relativamente poco descubrieron que ahí adentro se hacían naumaquias, o sea, batallas navales. Aparentemente las tablas que había en el piso se pintaban con una cera impermeable y luego se llenaba de agua y hacían guerras de barcos ahí adentro, una cosa alevosa. Otro edificio llamativo, en este caso por la buena conservación de estos edificios construidos para el ocio, es la Arena de Verona, donde todavía se pueden asistir a conciertos. Ahora se me viene a la cabeza uno de Jamiroquai, que fue muy famoso porque el video se hizo video, el concierto se filmó en la Arena de Verona. Y bueno, también había circos. La palabra circo ahora a nosotros nos hace pensar en un fenómeno distinto. Los circos en realidad eran pistas de carrera de caballos, ¿bien? Bien alargadas y con dos curvas bien cerradas. Era como una especie de rectángulo en el que corrían. Se hacían la auriga, que era carrera con un caballo, las vigas de 2 caballos y las cuadrigas, que eran carreras de carros tirados por 4 caballos. Bien, por otra parte, los edificios conmemorativos, las columnas, los arcos, realizados con fines propagandísticos, ¿bien? Determinado mandatario conseguía un triunfo en la batalla y se le hacía un arco. Entre las columnas podemos recordar a la de Trajano, que se encuentra en muy buen estado de conservación. También obras de ingeniería, como acueductos, que eran como canales para administrar agua a diferentes ciudades que no tenían acceso próximo al agua. En este caso podemos recordar el acueducto de Segovia, que está en un estado de conservación llamativo y que es inmenso. Es hermoso, como toda la ciudad de Segovia. Bien, vamos a la escultura. En la monarquía se pueden ver algunas influencias etruscas. Recordemos que los etruscos estaban asentados en la península itálica, están en una zona que hoy se conoce como la Toscana, y de los cuales hay una gran cantidad de ruinas, hay unos cementerios interesantísimos de los etruscos, y bueno, ellos generaron gran influencia en muchos aspectos de la cultura romana, pero en el caso de la escultura del periodo de la monarquía se hace evidente esa influencia etrusca. Los materiales que utilizaban los romanos en estas esculturas eran el mármol y el bronce, y las temáticas eran el emperador, algunos filósofos o personajes de la vida política. En el caso de la escultura romana de la República se encuentran retratos de cabeza hasta el cuello. O sea, no son bustos que van desde la cabeza hasta la parte superior del tórax. Se realizaban en bronce o en piedra y se pintaban. Muchos artistas griegos trabajan para los romanos tratando de amoldarse a el gusto romano que se empieza a desarrollar. Bien, empiezan a generar su propia línea, sus propias tendencias.
En cuanto a la escultura romana del periodo imperial, la estatuaria se transforma y el idealismo clásico griego, ¿se acuerdan del clásico griego, el periodo clásico griego? Va a generar una gran influencia en la escultura de este periodo. Hay un retrato, el retrato, digamos, oficial que se hace de los mandatarios, de los políticos, se idealiza, buscando mostrar la grandeza del personaje, eh, y se lo diviniza inclusive. Eh, Acá el mejor ejemplo es el emperador Augusto, y creo que Augusto de Prima Porta es el ejemplo más significativo en el que se los representa de pie, con ese movimiento que hablábamos que tenían también la escultura egipcia. Es un movimiento que parece quietud, es una cosa rara, se los ve como muy estáticos, pero con un mínimo movimiento. Eh, Aparece con los atuendos de soldado, pero a la vez descalzo, como divinizando, como humanizando también. La escultura imperial tiene esa tendencia, esa onda. En cuanto a la pintura, los romanos admiraban la pintura griega y por lo tanto notaremos influencia griega también en la pintura. Eh, August Mau, que era un historiador del arte y arqueólogo alemán, en el año 1882 organizó cronológicamente la pintura romana parietal, o sea que estaba en las paredes, basándose en lo que antes había escrito Vitruvio para documentar su trabajo. ¿Y de qué se valió August Mau para encontrar periodos dentro de la pintura? De las pinturas de Pompeya. Rápidamente, Pompeya era una ciudad a los pies del Vesubio que sufrió una erupción, y por allá por el siglo, bueno, se me quemaron los libros, no sé si 18 o 19, empiezan a trabajar arqueólogos a desenterrar la ciudad que había quedado bajo los restos de la erupción del volcán, y encuentran una ciudad en perfecto estado de conservación, porque digamos que del mismo modo que la erupción destruyó la ciudad, también ayudó a protegerla. Entonces hay casas en perfecto estado de conservación, con las paredes pintadas, se encontraron numerosísimos objetos. Bueno, están todos estos cuerpos ahí que parecen petrificados, que es sumamente impresionante. Bueno, es una ciudad eh, espectacular para visitar. Pompeya está cerca de Nápoles. Bueno, volviendo. Este tipo, August Mau, hizo una documentación de la pintura gracias a los escritos de Vitruvio por un lado, pero también a que pudo encontrar ejemplos en Pompeya. Así fue que pudo organizar 4 periodos pictóricos diferentes. Y estos órdenes pictóricos se pueden ver hoy en Pompeya. Bien, están, diría yo, que en perfecto estado de conservación. Ahí dentro de Pompeya recuerdo una villa, como una villa le llaman como una casa de campo, que está alejadita dentro del parque arqueológico, que tiene unos frescos que son increíbles. Es increíble que esa pintura tenga 2 milenios. Está en un estado de conservación asombroso. Hace un par de años fue restaurada. Bueno, vamos a hablar de música. En el caso de la monarquía, el periodo de la monarquía, las primeras ideas que tuvieron de música les llegó de los etruscos a los romanos. Ya habíamos dicho que los etruscos generaron gran influencia. Se supone que era particularmente elemental, y
y que no gozaba de estructuras concretas, eran casi una constante improvisación. Dionisio de Halicarnaso decía que Rómulo y Remo fueron educados en la casa de Faustulo y que allí habían aprendido literatura, habían aprendido a pelear, el ejercicio de las armas y también música. Por lo cual, si le damos crédito a Rómulo y Remo, podríamos pensar que en la monarquía la música no era tan elemental, porque al final de cuentas Rómulo ya había estudiado música. Pero bueno, esto es perfectamente discutible. Durante la República, Horacio dice que Lucio fue el primero que en el año 510 a.C. inventó en Roma una comedia que consistía en recitar versos, pero que eran acompañados estos versos con músicos que tocaban la flauta y después otros músicos que también tocaban instrumentos de cuerda. Bueno, durante el imperio ya la música está súper desarrollada, igual que en general todas las artes. Me parece que llegan a su esplendor en el momento del imperio. Se recuerda que Augusto no era muy aficionado a la música. Sin embargo, tampoco hay noticia de que la detestara, pero parece ser que Augusto tenía inclinación por otras artes, principalmente. Bueno, también podemos recordar a Nerón acá. Nerón habría sido el que devolvió la música al esplendor, porque también le entraba, también se dedicaba a hacer música Nerón. Hay algunos textos por ahí que dicen que era muy buen cantante, que tocaba la lira, la cítara y que tenía un nivelazo al punto que podría haber competido. Bueno, también sabemos de Nerón que cualquiera que dijese algo no favorable podía terminar muy mal. No se lo recuerda a Nerón por piadoso, sino por todo lo contrario. De hecho, fue el emperador que al morir supuestamente dijo: qué gran artista se pierde el mundo. Se ve que tenía además de ser un sanguinario, tenía una gran devoción por las artes, el querido Nerón, y cantaba. Se supone que era un cantor. Bien, en cuanto a la literatura, también tuvieron una literatura muy vasta, cultivaron muchísimos géneros. Yo voy a nombrar 3 libros solamente porque han sido realmente interesantes y me han gustado sinceramente. No son libros que leí con, bueno, tengo que leer esto, sino que los disfruté. En primer lugar, de Séneca, sobre la felicidad y sobre la brevedad de la vida. Me parece que es un texto que cualquier adolescente tendría que leer. Bueno, desde ya la Eneida de Virgilio, me parece que es una obra cumbre, no solo de Roma, sino de la historia de la literatura. Y El arte de amar, de Ovidio, que no es otra cosa más que un libro con recomendaciones de cómo seducir, lo cual parece muy poco elevado, y por momentos lo es, pero es un libro que, a pesar de su tema, que parece liviano inicialmente, invita a reflexiones de todo tipo, y también lo disfruté muchísimo. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Traté de ser breve de nuevo. Sé que no me sale muy bien, pero no saben la cantidad de ganas que tengo de seguir hablando 10 horas más y de contar un montón de cosas súper interesantes. Les mando un abrazo. Espero que estén bien, que se queden en casa y que puedan seguir aprendiendo cosas de la historia del arte. Fuerte abrazo.